vamos a llevar a cabo con Fernando Rospigliosi, quien es el actual primer vicepresidente del Congreso de la República, que está ejerciendo la presidencia de ese poder del Estado, en vista de que el señor José Gerí, que había sido elegido presidente del Congreso, actúa como presidente de la República. Fernando Rospigliosi, muy buenos días y bienvenido a RPP. Buenos días, Fernando y Mávila, y me sumo a las condolencias a los familiares de ese gran humorista que fue Guillermo Rossini, a quien todos apreciamos y estimamos mucho siempre. ¿Usted mismo nunca se sintió irritado, nunca se sintió disgustado cuando era objeto de una parodia o de una imitación? No, para nada, y siempre me reía mucho con las imitaciones y con las bromas que hacía Rossini, y bueno, las veces que me he encontrado con él hemos conversado con amabilidad y respeto y haciendo bromas como siempre, porque él no dejaba de bromear nunca. Es verdad. Muy bien, muchas gracias por esa confesión personal. Pasemos a las cosas políticas y públicas, la más importante de las cuales es sin duda que el gobierno haya solicitado facultades delegadas del Parlamento que usted preside para poder legislar en varias materias, entre ellas naturalmente en materia de lucha contra la criminalidad. ¿Qué es lo que piensa usted sobre el plazo de vigencia de la elaboración de esas normas y qué le parecen los temas centrales que ha venido enunciando el presidente José Gerí? Mira, Fernando, ahora lo vamos a analizar justamente dentro de poco. A las 10 de la mañana se presenta el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, con varios ministros más. Se presentan en la Comisión de Constitución para sustentar su pedido de facultades. Ese es el primer trámite de la Comisión de Constitución, que tendrá que aprobar o rechazar, no sé, la delegación de facultades. Y luego eso pasará al Pleno. Ahí vamos a ver con mayor detalle todas las propuestas que ha hecho el gobierno para esta delegación de facultades, que es más o menos usual en todo gobierno, y es entendible ahora que el gobierno está centrando su trabajo en la seguridad ciudadana, ¿no? Por cierto, casi la mitad de las medidas que el gobierno quiere legislar, 26 sobre 58, tienen que ver con la lucha por la seguridad ciudadana. Entre ellas hay una que ha llamado la atención y que ha sido objeto de más críticas que las demás, que es una medida respecto a la difusión de información reservada. Esto naturalmente debe aplicarse a los funcionarios públicos que tienen obligación de guardar discreción, fiscales, jueces. Pero lo que pasa es que no quedan excluidas de esta formulación a los periodistas, cuya tarea es difundir lo que sabemos a una población adulta que no tiene por qué estar siendo objeto de secretos. Así es. Ojo, la información de investigaciones reservadas siempre es delicada, y ahí tenemos un problema muy concreto que lo conocemos por las cosas que han ocurrido, sobre todo desde el año 2018-2019, cuando, por ejemplo, se han filtrado audios de determinados procesos con fines claramente políticos para perjudicar a unos y para favorecer a otros. Pero tienes tu razón, que los que tienen que ser sancionados en el caso de difundir esas informaciones son los funcionarios públicos que difunden de manera ilegal e irregular esas informaciones. Vamos a ver qué cosa es lo que nos explica ahora a las 10 de la mañana en la Comisión de Constitución el Premier, y ahí tomaremos una posición claramente. De acuerdo. Respecto de las otras medidas, 26 en total, ¿cuáles les parecen a ustedes las que aportan verdaderamente una novedad? Porque los resultados hasta el momento, de acuerdo a las cifras que no ha citado el presidente Gerí en sus entrevistas del fin de semana, no son positivas. Sí, claro. Yo creo que hay que también darle un poco de tiempo al gobierno. Se ha mostrado muy activo. Y en verdad hay que ver cuáles serán los resultados.
digamos, dentro de algunos meses, ¿no? No podemos realmente pedir que inmediatamente tenga efectos. Pero, como te digo, vamos a analizar ahora con la presentación que haga el Premier y sus ministros de los temas que han pedido para que el Congreso les apruebe, porque yo creo que eso es lo más elemental, ¿no? Primero escucharlos, ver cuál es el sentido que tienen. Por ejemplo, he visto que están muy preocupados por el INPE. Así es. Y están proponiendo algunas alternativas. Habrá que escucharlos para luego de eso tomar una decisión, ¿no? Usted mismo, señor Rospigliosi, ha sido ministro del Interior, es cierto que hace ya más de 20 años, pero sí, recordará claramente con qué obstáculos se enfrentó usted y ha debido descubrir qué es lo que impide a un ministro del Interior actuar con eficacia. Yo quisiera que nos diga no solamente su opinión sobre las normas que están consideradas entre las facultades delegadas, sino aquello que se ha omitido, quizá, si usted siente que hay carencias o temas que deben ser subrayados. Yo le ruego que nos lo diga después de una breve pausa que debemos hacer, siendo las 8:16. El congresista Fernando Rospigliosi, quien nos había adelantado que el día de hoy van a escuchar a partir de las 10 de la mañana al presidente del Consejo de Ministros y a su gabinete sustentar este pedido de facultades legislativas. Y Fernando ya había mencionado las reformas que se quieren emprender, algunas de las cuales, por ejemplo, tiene que ver con el INPE y con la creación más bien de una Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización, SUNIR, que sería la responsable de gestión penitenciaria, es decir, un cambio en el INPE. Hacer esto cuando este gobierno tiene muy pocos meses por delante realmente y una reforma requiere no solamente de un análisis mayor, sino de un tiempo de implementación que pasará además por una discusión del presupuesto, ¿no le parece que es demasiado, digamos, para el corto tiempo y para el hecho de que el presidente Gerí sea un presidente de transición que viene del Congreso y que de pronto pudo haber presentado algún tipo de proyecto de ley para mejorar la eficiencia del INPE en su momento? Sí, en efecto, quizás hay un exceso de entusiasmo en el gobierno en las medidas que ha planteado para resolver el problema de la seguridad. Tienes tu razón, es un gobierno transitorio que va a durar muy pocos meses y que realmente no puede tomar medidas de largo aliento. El problema básico de las cárceles es que, en primer lugar, son pocas cárceles, hay un 140% de sobrepoblación. En segundo lugar, hay una cantidad pequeña de funcionarios del INPE, de guardias del INPE. Son aproximadamente 11.000 y lo que calcula el INPE que se necesita son 33.000 funcionarios del INPE, o sea, hay un tercio de lo necesario. Las cárceles están hacinadas de una manera tan notoria que son realmente incontrolables. Entonces lo que hay que hacer es construir más cárceles, contratar más funcionarios y además los sueldos que tienen los funcionarios del INPE son desde 1.800 hasta 3.300 soles. Son sueldos muy bajos y por lo tanto la corrupción es muy alta. Entonces hay una serie de problemas que hay que resolver, algunos de los cuales podría emprender este gobierno, como la construcción de cárceles, que es lo más urgente, o sea, acelerar el proceso de construcción de cárceles, pero sin duda, como tú dices, difícilmente va a resolver un problema que tiene tantos años en tan poco tiempo de gobierno. Ahora, ¿no? En esa línea se ha cuestionado, por ejemplo, al propio jefe del INPE, ¿no? Aplicar una mano dura, una cero tolerancia a la corrupción. No habría, por ejemplo, exigido del presidente o del ministro de Justicia, en este caso, mayores acciones para separar a este señor. Es decir, si se quiere realmente combatir la corrupción, no hay necesidad de crear una superintendencia a estas alturas. Se puede empezar trabajando con lo que hay, porque el tiempo realmente juega en contra en materia de seguridad. ¿Qué opina de eso?
Sí, mira, hasta donde yo sé, el actual presidente del INPE tiene experiencia, ha sido también presidente del INPE hace ya varios años, en otra situación naturalmente, pero lo que yo te digo, en base a lo que yo conozco, es que las cárceles son incontrolables, cualquiera que sea el que esté al frente, con ese nivel de hacinamiento. Tú no puedes controlar una cárcel que tiene 300 o 400% más de los presos para lo cual está diseñada, es imposible. Pueden cambiar a todos los jefes del INPE, a todos los alcaides de cada prisión y no la van a poder controlar. La única manera es tener más cárceles para poner a la cantidad de delincuentes que hay ahora. Y la corrupción también, ¿no? El presidente, por ejemplo, habla, o el gobierno, para no centralizar las decisiones ni las propuestas en el señor Gerí, se habla del uso del polígrafo. ¿Usted cree que esto es una medida efectiva? Es dudoso, ¿no? Puede ser útil en algunos casos, pero usarla masivamente es dudoso. No es fácil, demora tiempo y siempre hay un factor humano que es el poligrafista y además no siempre los resultados son certeros. Así es que es un instrumento, ciertamente, ¿no? Es un instrumento, pero tiene que ser usado con mucho cuidado. No siempre, como digo, es efectivo, ¿no? Señor Rospigliosi, hemos dicho que de las 58 medidas que están contenidas en las facultades delegadas que el Ejecutivo quiere ejercer, 26 tenían que ver con la seguridad ciudadana y 24 en materia económica. Entre ellas hay un énfasis puesto en acelerar la inversión pública en infraestructura estratégica. No sé si ha podido revisar lo que es el objetivo del gobierno. ¿Le parece viable, una vez más, como lo ha dicho Mávila Huertas, en el plazo de 8 meses que le queda? Mira, Fernando, nuevamente, se pueden iniciar algunas cosas, pero como es evidente, eso no va a tener resultados en este plazo tan corto que tiene el gobierno del señor Gerí. Ojalá que se puedan impulsar algunas inversiones importantes. La obra pública siempre es útil cuando está bien hecha y también tiene un efecto sobre el conjunto de la economía, pero ya sabemos que eso solamente podría iniciarse y considerando cómo funcionan los trámites en el Estado, bueno, solamente algunas pocas cosas podrían hacerse, ¿no? Yo creo que, como en algún momento lo dijo el presidente Gerí, el principal objetivo tiene que ser elecciones limpias el próximo año y, en segundo lugar, hacer lo que se pueda por la seguridad ciudadana en este periodo, ¿no? Esos son los temas básicos, creo que todo el mundo los tiene claros y bueno, veremos qué dice el Premier hoy día en la Comisión de Constitución. Pasemos a hablar entonces de otros temas parlamentarios en los que usted tiene un rol importante, es decir, la acusación constitucional que se va a hacer ante la Comisión Permanente contra el expresidente Pedro Castillo, la que fuera primera ministra durante la tentativa de golpe, la señora Betsy Chávez, y el ministro Huerta. Díganos, por favor, ¿por qué tan tarde? ¿Por qué casi 3 años después se intenta formular esta acusación constitucional? Mira, es que los trámites en el Congreso no son rápidos, no son ejecutivos. Justamente el Congreso no es un poder ejecutivo. Y hay un problema también con la cantidad de bancadas y de grupos políticos. Finalmente estas cosas se deciden por votación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Ya se ha hecho una acusación, bueno, 2 acusaciones contra la señora Betsy Chávez, porque hay varias. La última fue aprobada nuevamente en la Comisión Permanente y tendrá que ser discutida en el siguiente pleno. La anterior acusación, como tú sabes, quedó en suspenso, no fue aprobada en el pleno, pero se presentó una reconsideración. Está en suspenso, faltaron algunos congresistas y quizás después tenga que volver a votarse. Mañana hay Comisión Permanente y ahí se va a ver la acusación contra Pedro Castillo. La de Betsy Chávez ya se vio y Willy Huerta presentó a último momento
una dispensa, y la acusación contra Willy Huerta se va a ver el día jueves en la comisión permanente. Esa es la secuencia. Mañana vemos la de Pedro Castillo en la comisión permanente y el jueves vemos la de Willy Huerta en la comisión permanente. Mañana también se va a ver la acusación contra la Junta de Fiscales Supremos. Esa es otra acusación constitucional que está pendiente. Congresista Rospigliosi, también queríamos abordar, antes de que nos gane el tiempo, la decisión que adoptó el jurado electoral especial, que había concluido en que usted, en su calidad de primer vicepresidente encargado del Congreso, incurrió en infracción a la neutralidad. Esto al no ejercer la suficiente diligencia para impedir el uso de recursos estatales con fines proselitistas. Y estamos hablando, no justamente del uso de esta Cámara del Congreso en un mitin de la señora Keiko Fujimori. Usted va a apelar ese fallo. ¿Cuál es el argumento de fondo y por qué cree que esta es una sanción o un fallo que merece ser apelado y que usted objeta? Es una necedad lo que han hecho, ¿no? Una necedad. Como está en mi columna de Expreso el día de hoy, las normas de neutralidad electoral hablan de que esas normas son violadas cuando hay alguna acción de parte de una persona. Y el jurado electoral de Pacasmayo, completamente sesgado, no me acusa de ninguna acción, me acusa de omisión, sí, cosa que no está en la norma, por supuesto. O sea, para empezar, está violando las normas. En segundo lugar, desde el punto de vista práctico, es un absurdo. El Congreso tiene centenares de oficinas desperdigadas por todo el centro de Lima. Si alguien saca una cámara sin permiso, bueno, es una falta repudiable, pero obviamente no es una responsabilidad del que está ejerciendo la presidencia del Congreso. En tercer lugar, el jurado especial de Pacasmayo dice que yo he permitido que eso ocurra. Permitido, según el diccionario de la Real Academia, como pongo en mi artículo, es conscientemente otorgar el permiso para que hagan eso. Y eso es absolutamente falso. El Congreso tiene oficinas en el interior, ¿no? Ni intenta siquiera probar ese hecho. Simplemente dice que yo lo he permitido, cosa que es absolutamente falsa. Y por último, hay una decisión del Tribunal Constitucional que dice que quien ocupa un cargo como el que tengo yo en este momento no es responsable de las cosas que ocurren en el ámbito del Congreso, en este caso, a menos que se individualice la responsabilidad, es que se demuestre que yo he permitido, cosa que es absolutamente falsa. Entonces, ¿Cómo se aclaró la situación de la Cámara, señor Rospigliosi? Es decir, ¿quién es el responsable o los responsables de que esa Cámara, en efecto, que formaba parte o que forma parte del inventario del Parlamento, haya terminado en un mitin de la señora Fujimori? El responsable es el trabajador que sacó la cámara, obviamente. Es el responsable. Ahora, hay una seguridad, es decir, escondió la cámara para sacarla, porque me imagino que sacar propiedad del Congreso no es así de sencillo, ¿no? No lo sé. Eso es materia de investigación, porque inmediatamente se activó, como es normal y como lo establecen las reglas, un comité que es el que investiga este caso. Ahí se verá si hay responsabilidad de otra persona, o sea, del vigilante o de alguien más, aparte del trabajador. Pero el hecho es que este era un trabajador que tenía esa función, hacer filmaciones, o sea que era normal que entrara y saliera. En fin, pero esa responsabilidad del trabajador está clara. Habrá que ver si existe alguna responsabilidad adicional. Eso lo examina, como digo, un comité que inmediatamente se activó, que es lo que determina la norma para estos casos. Muy bien, esperamos entonces que se investigue en el Congreso, porque parece difícil creer que un empleado solo ha podido tomar esa decisión sin que nadie se entere. Y veremos qué cosas dice el Jurado Nacional Electoral en segunda instancia, ante quien veo que está usted siendo defendido por el abogado Ernesto Blume, de manera que tendremos noticias. Pregunta final, en breve tiempo, por favor, sobre el presupuesto que tiene que ser aprobado antes del fin de semana. Me imagino que habrá seguido los debates usted y que sabrá todos los temas principales en los que el Congreso quiere modificar lo que ha presentado el Ejecutivo. ¿Qué prevé usted a lo largo de esta semana que sea el resultado de las modificaciones que los parlamentarios intentan introducir a la ley presentada por el Ejecutivo?
Mira, lo que tenemos es una discusión de 3 días. Martes, miércoles y jueves está programada la discusión del presupuesto. Mañana martes se presenta también el Premier y los ministros, así como los representantes de otros poderes públicos, para sustentar sus respectivos presupuestos. Y el miércoles y jueves se tomará una decisión. Lo que ocurre en la práctica siempre es que hay una infinidad de reclamos, sobre todo de congresistas que piden que para sus regiones o para sus provincias o para sus distritos vayan determinadas obras. La realidad práctica es eso. Además hay otros temas importantes que han sido planteados, como por ejemplo lo del Jurado Nacional de Elecciones, que pide 500 millones más porque hay 2 elecciones nacionales y subnacionales el próximo año. El ministro de Defensa está pidiendo que se aumente la propina de del servicio militar voluntario de 250 a 500 y parece que no lo han considerado. Y hay una serie de temas así importantes que espero que sean debatidos, pero ya veremos, pues esa será la discusión de 3 días que tendremos esta semana, donde tiene que aprobarse de todas maneras el presupuesto. Muy bien, veremos entonces a lo largo de esta semana, que será intensa en el Congreso, porque hay que ver lo de las facultades delegadas solicitadas por el Ejecutivo, hay que ver el presupuesto y hay que ver la acusación constitucional contra el expresidente Pedro Castillo. Aparte, por supuesto, del tema que le concierne a usted directamente, el tema planteado por el jurado electoral de Pacasmayo respecto al uso inapropiado de una cámara propiedad del Congreso de la República. Muchas gracias, señor Rospigliosi, que tenga una buena semana, que se anuncie. Gracias, Fernando y Mabel, hasta luego. Muchísimas gracias. Buenos